Universidad Nacional de Avellaneda, desde la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica Institucional. A pesar del contexto que estamos atravesando, para nosotros es muy importante poder promulgar el conocimiento de nuestros investigadores e investigadoras, y así también poder compartir las experiencias de los investigadores externos. Quería comentarles además que esta actividad va a estar siendo grabada para después utilizarla como material de difusión de la universidad. En esta oportunidad vamos a presentar Innovación en Big Data a cargo del licenciado Ernesto Misleg, co-founder 7 Puentes, Sociedad Anónima Buenos Aires, Argentina, Chief Scientist de 7 Puentes y más de Data Science. Te cedo la palabra, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Les quiero contar un poco, les quiero agradecer a Fernando, que hace ya algunas semanas me invitó, y ahí también lo veo conectado a Manu, que también, nada, que seguramente entre los dos pensaron en convocarme, así que les agradezco, y bueno, y un gran cariño para todos. Cuéntenme cuánto tiempo disponemos o dispongo para la presentación, así de alguna manera ajusto o adapto alguna de las ideas para comentar. Y Jorgelina, tenemos las 2 horas, pues Laura se fue, creo. Por lo general estaban utilizando 1 hora de charla. Digamos, la asignación en el aula, digamos, en todas las charlas que teníamos, era de 2 horas cada una, aunque estábamos usando... Entonces la podés estirar. Si no se superpone con otra actividad, sí, la podés estirar. Calcular lo esencial en 1 hora, 1 hora y media, más o menos. De acuerdo. Los que van a marcar el ritmo van a ser mis hijos, que en algún momento o se me van a colgar o van a requerir tener un poco más de conexión a... Perfecto. ¿Sí? Bueno, les voy a compartir. Bueno, mientras encuentro la ventana, está acá, esperen que ya la saco. Bueno, es esperar que aparece. Bien, el primer... La inteligencia, ahí está. Ahí está la presentación. Bueno, genial. Muy bien. Vamos entonces. Este no es. Bueno, muy bien. Bueno, me presento, yo soy Ernesto Misleg, soy licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Buenos Aires, y ampliando un poco la presentación que me hacía Jorgelina, ya hace poco más de 1 década, ya van a ser 14 años, con unos compañeros también de ingeniería de la UBA, fundamos una compañía que se llama 7 Puentes, y nuestro foco es siempre trabajamos en el sector de los datos, ¿sí? El sector de los datos puede fluctuar entre tareas que tienen que ver con la extracción de datos, con la construcción de robots
que hacen lo que se llama web scraping, de ir a buscar pequeñas menciones en páginas web, que estas menciones pueden ser precios, pueden ser descripciones, títulos de notas, menciones a marcas, a políticos. Digamos, y una vez que se reconocen y que se encuentran estas menciones, ponerlas en una base de datos para su posterior análisis, o sea, el área de extracción de datos. Y en la otra punta tenemos la construcción o el diseño y el desarrollo de modelos de datos. Modelos que pueden ser modelos descriptivos o modelos predictivos, ¿sí? El área de datos en esta última década, la mención comercial de alguna manera cambió o fue adaptándose a ciertas formas de nomenclar a la disciplina. Si se va por el lado de los datos comerciales y de la presentación de los datos con el objetivo sistematizado de extraer información comercial, puede llamarse Business Intelligence. Si la idea es tratar de inducir patrones de comportamiento, puede llamarse Data Mining. Si la idea es tratar de construir modelos que evolucionen en el tiempo, podrá llamarse Machine Learning. Pero en la práctica, la ingeniería de todas esas pequeñas formas de llamar a la disciplina, las podemos llamar ciencia de datos y estamos abarcando a todo el fenómeno. Entonces, Siete Puentes trabaja en ese lugar, ¿sí? En el lugar de los datos, ¿sí? Estas son algunas de las compañías que trabajamos nosotros y que hemos trabajado tanto en Argentina como en Latinoamérica, ¿sí? Bueno, este soy yo, ¿no? Y es divertida, es el momento en que me saqué esta foto, ¿sí? La verdad que yo veo la foto que está ahí con saco y con camisa, y de alguna manera parece como que, ¿no? Como que me puedo lanzar a la candidatura, a algún puesto político, a alguna candidatura, ¿no? Digamos, al lado de licenciado Miguel podemos poner la palabra, no sé, educación, por más seguridad, ¿no? Es gracioso porque cuando yo la verdad que no uso traje casi nunca, digamos, y las veces que uso camisa son contadas, pero esta oportunidad para cuando me saqué esta foto, la idea, la propuesta de nuestra compañera en Siete Puentes, que se encarga de comunicación y de prensa, era tratar de vestirnos lindos para las fotos institucionales, para subir esta foto a LinkedIn y de alguna manera como dar la imagen de empresa seria y qué sé yo. Fíjense, estas son algunas de las fotos. Acá era cuando era estudiante y en algunas vacaciones en el Bolsón, bueno, la foto que me saqué el año pasado, y con esta técnica de Face Up, cómo me podría ver yo en algunos años, ¿no? Envejeciéndome, ¿no? Podría ser como una especie de viejito canchero, ¿sí? De alguna manera las fotografías que yo les cuento acá son instantes, ¿no? Dentro de una vida, ¿sí? Son instantáneas, representan de alguna manera algún estado en un proceso más grande, en un proceso abarcador, ¿no? En este caso podría ser la vida mía, la vida de Ernesto, pero esta metáfora, esta idea o esta analogía de percibir a las fotografías como instantes, la vamos a poder utilizar después, y creo que al final de la charla la vamos a poder, voy a volver a tomar este mismo ejemplo, como momentos, ¿sí? ¿Y qué son los datos si no son instantes en el registro de un proceso más general, ¿sí? Vamos a intentar trabajar un poco también la idea de los datos vistos como momentos o como instantáneas, y la tarea del científico de datos como aquel arqueólogo o aquel eh, eh, sí, médico forense que a partir de datos trata de reconstruir una historia, ¿sí?
vamos a poder trabajar un poco más esa idea. Comienzo la charla con un ejemplo. Les cuento este caso. En 1880, el censo de Estados Unidos, que por ley se debía realizar cada 10 años, el censo de 1880 tardó 8 años en procesar la información. Para ese entonces, Estados Unidos ya tenía más de 60 millones de habitantes, y la inmigración por parte de Europa era muy, muy grande. El hecho de capturar la información censal y procesarla tardó 8 años, si no era muy, muy raro pensar que el siguiente censo en 1890 iba a tardar más de 10 años si se seguía con esa progresión de crecimiento. Entonces, de alguna manera, lo que se intentó realizar es tratar de construir un modelo, en este caso, qué forma tienen que tener las preguntas y qué forma tienen que tener el tratamiento de las respuestas para poder tratar la información generada en estos censos en un tiempo acorde a las restricciones temporales, ¿sí? O sea, intentar construir una tecnología que le dé forma o que pueda encuadrar las necesidades de información, ¿sí? Para ese entonces, Hollerith construye la Tabulating Machine, que es una máquina que permitía leer los antecesores, o sea, la madre o la abuela de las tarjetas perforadas. Eran unas tarjetas que tenían unos conectores y permitían, a medida que iban pasando por la máquina esas tarjetas, contabilizar uno de los relojitos que estaban ahí puestos en la máquina, ¿sí? Esta máquina permitió computar y procesar la información del censo de 1890 en el orden de las semanas, de los meses, ¿sí? Después Hollerith fue uno de los socios fundadores de lo que después se transformó en IBM, ¿sí? A raíz de IBM, ¿sí? IBM en los años 60 publica una publicidad en el diario que cuenta a la comunidad de su nuevo invento, una máquina, una tecnología que ayuda o que le va a dar orden al flujo de información que está generando la sociedad para ese entonces. Una tecnología que le da soporte, le da encuadre a la información que está generando la sociedad en ese entonces. Si nos ponemos a pensar, cuando nosotros hablamos de Big Data, hablamos de ese grupo de tecnologías que tratan de dar soporte tecnológico al flujo de información que están generando las sociedades. Entonces el problema de Big Data es un problema que le pasó a Hollerith en 1890, que le pasó a IBM en los años 60. Digamos, Big Data como un concepto para dar respuesta al flujo de información que está generando las sociedades, no es un fenómeno nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué es Big Data si no es algo nuevo? O si no, la pregunta sería, ¿por qué hablamos de Big Data en estos últimos 5 años, en esta última década? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene de nuevo el Big Data? ¿Sí? Hay una modelización de las facetas que incurre el Big Data, donde una de las B cortas es el volumen, otra de las B cortas es la velocidad en que se genera un dato nuevo, otra de las B cortas tiene que ver con la diversidad de datos que pueden ser imágenes, videos, textos largos, textos cortos, información no estructurada, como
pueden ser los prontuarios, o los boletines, o las historias clínicas. También una B corta que tiene que ver con a qué fuente de información le creo. Pero de alguna manera, ¿sí? El volumen, o sea, la B corta que tiene que ver con lo mucho, es un problema de resolución de la computación, ¿sí? O sea, la computación como una disciplina que le da, eh, que da teorías y tecnologías para dar respuesta al flujo de información que los problemas científicos, tecnológicos o de las sociedades quieren ser tratados. Entonces, la Big Data, entendiéndose por Big a lo mucho, no es algo que a mí como profesional me genere inquietudes, porque es algo que se viene generando, si queremos, desde la historia de la escritura o de las tablas de los sumerios, la historia del lenguaje, ¿sí? Siempre una tecnología que da respuesta o que da cubrimiento a una necesidad descrita por datos. Entonces, ¿cuáles son las B cortas o cuáles son esas facetas o esas dimensiones que el Big Data me genera más, más inquietudes o me interesa más? ¿Sí? Tiene que ver con la variedad de donde se generan las distintas formas nuevas de generar la información, ¿sí? Informaciones que están generadas por diversos dispositivos y estos dispositivos con formas inéditas o formas más complejas de representar la información, y la B corta que tiene que ver con la velocidad en la generación de esos datos y la velocidad y esas restricciones temporales, así como le pasó a Hollerith, en el orden de las décadas, restricciones temporales en el orden de los microsegundos para poder dar respuesta a esos requerimientos, ¿sí? Y en cuanto a los múltiples orígenes, ¿sí? Yo les puedo contar que lo que la computación o los sistemas informáticos de los 70, donde la manera de registrar la información estaba pensada o estaba encuadrada dentro de los balances para poder representar los balances de las empresas. Entonces, las bases de datos del tipo relacional tenían sentido, ¿sí? Y los sistemas de información de consulta, filtrado y transacción eran los sistemas que mejor se adaptaban a esas necesidades. Después podemos ver una evolución en cuanto a la representación de esos datos, de bases de datos relacionales a bases de datos orientadas al análisis, ¿sí? Y que lo que el estado del arte de la complejidad era un balance o un sistema de stock o un sistema de contar cosas, luego se transformó en intentar modelar la historia de cada uno de los sujetos, ¿sí? No cuánto tenía la compañía de tal producto a tal fecha, sino ese producto por qué lugares fue pasando en la historia de esa compañía, ¿sí? O sea, llevar que la dimensión de un data point pasaba de ser a un número en una celda, en una planilla a fin de año, para pasar a ser todos los registros de compraventa que impactaban sobre ese producto, ¿sí? Digamos, como para percibir la diferencia de alguna manera exponencial en cuanto a el poder de expresión de la información, ¿sí? Entonces, lo que antes nos llamaba la atención
lo que a Hollerith le llamaba la atención, que era un número que era el totalizado de una región, o sea, cuántos hombres vivos de tal edad existían en tal pueblo, pasa a ser hoy en día a todas las interacciones que un sujeto hace en un celular o cuando se conecta a cada uno de los dispositivos o cuando prende la tele para ver algún tipo de contenido o lee el diario o anda en auto y prende el Waze para saber cómo llegar de un punto a otro. ¿Sí? Otra de las cosas que es interesante ver es por qué hablamos de Big Data en esta época, también porque los sujetos que están generando la información ya dejan de ser las personas para pasar a ser los dispositivos. ¿Sí? Entonces, podemos llegar a encontrar, a ver las notas que tengo acá abajo para... No lo tengo. Para el año 2030, creo que las expectativas era que van a haber 50 dispositivos más por humano en la Tierra. ¿Sí? Entonces, 50 veces más aparatos que están censando, que están recuperando información, que puede ser información del clima, pero pueden ser tus celulares que están recuperando la información de la localización del dueño, pero también el audio, también registran fotografías, televisores, routers, un poco lo que les contaba al inicio de la charla, que quizás en algún momento van a aparecer mis hijos reclamando mejor conexión a internet. En esta casa, y si me animo a pensar, debe haber como 8 dispositivos que están conectados a internet y hay 3 personas que viven, ¿no? O sea que no es loco pensar que en un futuro cercano va a haber 50 veces más dispositivos que humanos en la Tierra generando datos. ¿Sí? Bueno, les traigo un ejemplo de innovación. La charla de hoy tenía que ver un poco con la idea de cómo a partir de los datos generados puedo empezar a contestar preguntas, viejas preguntas, ahora con los datos siendo generados, o nuevas preguntas que los datos nos están empujando a contestar. ¿Sí? Lo que tengo acá es una fotografía. A ver, déjenme si puedo mostrar. ¿View? ¿No? Algunos, esto puede ser hace un semestre más o menos, o un año, cuando se podían juntar en un mismo salón. Este es una fotografía del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, y cada uno de las personas sentadas en estos bancos es uno o una presidente del Banco Central de cada uno de los miembros socios de la eurozona. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que decide el Banco Central es, por ejemplo, fijar la tasa de referencia sí, de lo que sería del bono europeo. ¿Sí? Una cosa así es una de las tareas que realiza, ¿no? Entonces, una de las preguntas es, bueno, si la hacemos, si ponemos una tasa muy alta eh, o muy baja, lo que intentamos hacer es eh, hacer que la economía fluya de una manera más, de una manera más, bueno, los términos serían algo así como
alienta a que haya más movimiento en la economía y eso puede llegar a generar inflación, ¿sí? Pero si ponen las tasas demasiado bajas o demasiado altas, afecta al consumo y eventualmente puede llegar a generar desempleo, ¿sí? Entonces, de alguna manera encuentra en una disyuntiva, en un compromiso entre esas dos posturas, ¿sí? Y este consejo, de una manera, la información que tiene que basarse para poder dar una respuesta a cuál es la tasa de referencia, tiene que observar indicadores que midan esa cosa que se llama economía en Europa, ¿sí? ¿Y qué es la economía? Bueno, la economía se puede medir como un conjunto de indicadores a lo mejor más concretos, que pueden ser indicadores de empleo, indicadores de construcción, indicadores de consumo, indicadores de educación, para ver cómo se están formando los nuevos talentos, etcétera, etcétera. Digamos, no es una sola, no se percibe todo ese fenómeno complejo con una sola dimensión, sino con muchas de estas, ¿no? Creo que acá había uno de los muchachos que se estaba comiendo un kiwi, me llamó la atención cuando, cuando estaba haciendo la presentación, ¿sí? Entonces, fíjense, de alguna manera, esta, esta reunión se llevó a cabo, por ejemplo, a finales de julio, ¿sí? Y los informes que tenían las personas para tomar la decisión que va a afectar a los siguientes pasos de la economía, las decisiones del grupo de los que toman decisiones en la economía de Europa, son tomadas con informes que fueron publicados, ¿sí?, semanas o meses antes, ¿sí? Por ejemplo, el informe de la construcción, ¿sí?, fue publicado a mediados de junio, ¿sí? Pero las ventas minoristas tienen alguna menor, fueron publicadas hace un par de semanas, ¿sí? Pero estos informes, a su vez, son el resultado de análisis de periodos que son, meses y meses en el pasado, ¿sí? O sea que las decisiones que toma el, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo a fines de julio está dada a partir de información de periodos de meses en el pasado, ¿sí? Es como si la metáfora sería, como si yo estoy manejando un auto, camino por la ruta, camino a Bahía Blanca, ¿sí? Y mi copiloto me dice, dobla, ¿sí? Y yo digo, ¿cómo dobla? Sí, hace 200 kilómetros acabamos de pasar por, no sé, por Atalaya, ¿sí? Entonces, estamos tomando decisiones con información del pasado sobre periodos, a su vez, de periodos aún más en el pasado, ¿sí? Bueno, hasta ahora, ¿cómo están? ¿Me ven bien? Bueno. Deme un poco de feedback para ver si hasta ahora se está escuchando bien. Perfecto. Sí, sí, se escucha bien, ¿eh? 10 puntos. Bueno, genial. Denme un segundo que bajo la tele. Bueno, muy bien. Mandé a los chicos de vuelta a la habitación. Vuelvo a la presentación. Disculpen el retraso.
Bueno, entonces, lo que de alguna manera la problemática tiene que ver con intentar generar las condiciones para poder dar respuesta a preguntas que se están haciendo en este instante, cuyas decisiones van a impactar en decisiones que van a ser los empresarios y la población el día siguiente que se emitan este, las decisiones del Banco Europeo, pero a partir de información que fue recuperada y sobre periodos en el pasado. Ante esa necesidad, eh, algunos investigadores empezaron a trabajar sobre la idea del nowcasting, intentar ajustar los tiempos entre que se genera la información y que se da respuesta. El nowcasting es la mezcla de dos conceptos que tienen que ver con el forecasting, pero el forecasting de ahora, ¿sí? Es un poco también una analogía de lo que pasa en meteorología, que la idea es tratar de predecir el futuro cercano a partir de las condiciones de situación actual, ¿sí? Un poco no intentar predecir si va a llover dentro de 4 meses, sino intentar ver si va a llover en los próximos minutos, ¿sí? En este sentido, el fenómeno que yo les contaba, llamado economía europea, es un objeto complejo, diverso, y que tiene muchas maneras de atacarse. Entonces, el saber cuál es el estado de la economía europea es un hecho en sí mismo, ¿sí? Digamos, entonces la idea es intentar conocer el estado de ese fenómeno, ¿sí? Este trabajo trabaja sobre la idea de encontrar cuáles son de las fuentes de las que yo estuve mencionando en el pasado, que conocemos como Big Data, pueden ayudarnos a, eh, a tratar de construir indicadores de estimación temprana de los indicadores conocidos, como por ejemplo construcción, empleo, comercio minorista, etc. En este trabajo, que después le puedo pasar las, las, la referencia, pero de alguna manera me ayuda a mí para contarles a ustedes un ejemplo de cómo a partir de los datos que están siendo recolectados en esta época, ¿sí? Podemos construir indicadores macroeconómicos que hasta ahora eran construidos a partir de metodologías de muestrales la estadística clásica, ¿sí? Entonces lo que voy a pasar ahora es en una secuencia de espacios donde son fuentes novedosas para la construcción de estos indicadores. El primero de estas fuentes es observar el movimiento de la evaluación de los mercados financieros, ¿sí? Este tipo de datos, ¿sí? Quizás nosotros tenemos el indicador, no sé, por ejemplo, el riesgo país, que resulta de la razón entre la evaluación del bono de Estados Unidos y el bono o los principales bonos de cada uno de los países. Es un indicador de alguna manera que se construye con información del mercado financiero, ¿sí? Entonces, podemos saber el estado de la economía a partir de ese indicador de riesgo país, ¿sí? Como todo indicador, si la evaluación, bueno, después podemos
hipotetizar o filosofar de cuáles son las condiciones que afectan que la evaluación de un bono soberano suba y baja. Después eso lo podemos ver, pero no es, la verdad que yo no es mi área de expertise, pero de alguna manera esos indicadores son como un resumen de la expectativa sí, de la expectativa que los que operan en estos mercados tienen. ¿Sí? No me voy a meter mucho en esta fuente. Otra de los indicadores que están teniendo acceso son los consumos por medios electrónicos, ¿sí? A través de tarjetas de crédito, pero también los operadores de las transacciones que son Prisma, medio de pagos, y la otra compañía que ahora se me fue el nombre, bueno, una de la rama Banelco y la otra de la rama Visa, son los que son los dueños o los concesionarios de los aparatos que uno se llama la POS y el otro se llama POSNet, ¿sí? Y a través de esas compañías eh, obtienen la información de los pagos y procesan el pago, ¿sí? O sea que estas compañías saben en tiempo real cuánto se está vendiendo o comprando en los locales que están vendiendo mediante tarjetas de débito o tarjetas de crédito, ¿sí? O sea que los indicadores de venta que antes se pedían de manera mediante la facturación o los balances y a mes vencido, pueden ser inferidos a través de el muestreo de aquellas ventas que se hacen a través de medios electrónicos, ¿sí? A esto se le puede sumar las ventas a través de Mercado Libre. Por ejemplo, Mercado Libre o Mercado Pago sabe la cantidad de comercio que se está realizando a través de su plataforma y lo sabe en tiempo real, ¿sí? Quizás no lo sepa al instante o al microsegundo por cuestiones de tecnologías, pero sin duda lo pueden saber al fin del día cuánto se vendió a través de esos medios, ¿sí? Ahora bien, los pagos electrónicos representan la totalidad de los pagos de la economía. No, claro que no. Pero seguramente debe haber sectores donde el pago electrónico es una muestra representativa del pago general, ¿sí? Habrá sectores donde la forma de recuperar el dato a través de los medios electrónicos no es representativo del total, ¿sí? Pero, qué sé yo, no sé, venta de productos frescos, o sea, carnicerías, verdulerías. Probablemente el pago electrónico no esté tan presente como venta de electrodomésticos, por ejemplo, ¿no? O, no sé, venta de automóviles, cada una de las ventas tiene que estar registrada, entonces uno podría saber cuántos autos se venden dentro de los autos nuevos a través de observar el flujo de pago electrónico, por ejemplo, ¿sí? Otra de las fuentes Big Data que está de alguna manera mostrando el documento tiene que ver con el uso de la información que tienen las operadoras de telefonía móvil, ¿sí? Los celulares, ¿sí? Tienen una tecnología que cada uno de los celulares lo que está haciendo casi todo el tiempo es informando a la red la presencia o, digámoslo, la activación del celular. O sea que está todo el tiempo los celulares están diciendo, hola, yo soy el chip
identificado como 124, qué sé yo, este es mi código de- mi código de chip, estoy vivo, ¿sí? Y la celda contesta, una celda de la red contesta, de acuerdo, te acabo de ver, quédate tranquilo, no tenés novedad, ¿sí? Y cuando hay una llamada, bueno, el protocolo de comunicación cambiará. Pero lo importante que quiero que notemos es que la celda que contesta o es la más cercana a la ubicación de ese celular o está dentro de las 5 o 10 más cercanas. De alguna manera, este celular le está informando a la operadora, ¿sí?, la ubicación de ese dispositivo. Entonces, estamos hablando del dispositivo, pero podemos decir que la compañía de telefonía sabe dónde está ubicado ese dispositivo y la gran mayoría de las veces, si no el 100%, los dispositivos están cercanos a donde están sus dueños, ¿sí? Entonces, este dispositivo le está diciendo a personal, yo estoy en un lugar, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, y la celda que está ubicada en latitud, longitud, tanto en la calle Avenida La Croce al 3000, es la que responde, ¿sí? Entonces, el dueño de ese celular, Ernesto, se ubica en las proximidades de la celda Avenida La Croce al 3000, un miércoles a las 7 menos 10 de la noche, ¿sí? El miércoles 23 de septiembre del 2020. Entonces la telefonía, la prestadora de telefonía móvil, sabe la ubicación de toda su red de dispositivos móviles y de alguna manera puede saber la ubicación de los dueños de esos dispositivos móviles, ¿sí? Entonces, Movistar, Personal, Claro, pueden saber la trayectoria de las personas mediante el análisis de la movilidad o del reporte que cada uno de los celulares están reportando a cada instante, ¿sí? Bueno, ¿para qué sirve saber la movilidad de las personas? Existen modelos que permiten conocer qué tanto se desplazan las personas, y según los patrones de desplazamiento, poder inferir patrones de consumo o patrones de personalidad o patrones de comportamiento, ¿sí? Las personas que sus teléfonos celulares son activados en el conurbano por la mañana y al mediodía en microcentro, y los fines de semana son activados en un country en La Plata, tienen patrones de consumo parecidos y semejantes entre sí, ¿sí? Entonces, la movilidad y el desplazamiento generan patrones que pueden ser utilizados para marketing personalizado, ¿sí? También hay estudios que pueden llegar que emiten datos de la movilidad afecta o existen, existen factores que caracterizan y predicen características de la personalidad a partir de los patrones de desplazamiento. También pueden ser patrones de de intención de voto o de elección partidaria. Yo les contaba que de alguna manera los sensores y la Internet de las cosas es el verdadero motor o el verdadero denominador del volumen cuando hablamos de volumen Big Data, ¿sí? Entonces, cada vez hay más dispositivos que están recuperando información, que la están registrando
y disponibilizando para que analistas puedan valerse de esos datos para hacer sus modelos. En el mismo orden de los sensores están las imágenes satelitales o imágenes aéreas, ¿sí? Cada mes hay lanzamientos de nuevos satélites con una nueva forma de percibir el sector o el área de la imagen satelital, no necesitando contar con satélites valuados en decenas de millones de dólares, sino microsatélites, incluso nanosatélites que no son más grandes sí, que el torso de una persona, ¿sí? Pero en vez de lanzar al espacio un satélite, lanzan al espacio constelaciones de centenas o de miles de satélites que están observando la Tierra, ¿sí? En ese modelo de constelación, así análogamente a lo que pasa con la Internet del protocolo de TCP, la idea de observar la Tierra con una constelación de miles de satélites permite tener una robustez en el sistema mucho más grande, ¿sí? Un tiempos de revisitas más cortos y la idea de que si se rompe uno de los 2000 satélites que lancé, no pasa nada, pero si se rompe uno de los satélites cuando lancé dos, tengo la mitad de disponibilidad, ¿sí? A partir de las imágenes aéreas puede inducirse actividad económica de los lugares de donde ese satélite o de ese grupo de satélites se está observando. Hay modelos que trabajan sobre la idea de poder observar los espacios en las cercanías de las fábricas para poder saber si en esas fábricas se está trabajando o no, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, si se está construyendo una ruta, al momento que se está construyendo la ruta, el satélite saca una fotografía de esa cobertura, de esa superficie, y cuando se está planificando la ruta hay pasto, y después hay tierra, y después hay asfalto, y después hay camiones que pasan sobre esa ruta, ¿sí? En ese orden puede observarse el plan de ejecución de una obra de infraestructura, ¿sí? Si les digo de rutas, también puedo decirle de represas, fábricas, o estructuras más grandes, ¿sí? También se puede observar modelos como, no sé, desmontes, incendios, inundaciones, etc. Pero también a ese nivel, a niveles más micro, como por ejemplo cuántos autos están estacionados en el estacionamiento al aire libre de los shoppings o de tiendas al aire libre, ¿no? Que tienen estacionamiento al aire libre. Hay modelos y hay estudios que trazan una descripción, que pueden construirse modelos descriptivos que ajustan la cantidad de autos que están estacionados en el estacionamiento al aire libre de un supermercado de una ruta, ¿sí? Por ejemplo, en Avellaneda del Walmart del acceso, ¿sí? Cuántos autos están estacionados y cuánto es la venta de ese supermercado, ¿sí? O cuántos, o del supermercado, o del cine, o del patio de comidas, ¿sí? De alguna manera es posible tener indicadores de actividad del comercio contando la cantidad de autos distintos que que están estacionados en un estacionamiento. Hoy en día es posible, si se tiene suficiente dinero, poder
revisitan el orden de las horas a partir de un mismo punto. O sea que se puede sacar la fotografía del estacionamiento de un shopping varias veces al día. Y es posible contar la cantidad de autos distintos que hay estacionados durante esa jornada. ¿Sí? Bueno, otra de las fuentes de datos, esta que tiene que ver un poco con tratar de observar los menúes o las libretitas o las revistitas que están en las inmobiliarias o que están en las ofertas de los supermercados, pero si quieren también los precios que están dispuestos en los sitios de e-commerce para poder observar y realizar índices de precios de manera sistematizada y asistida por computadora o por fuentes Big Data. ¿Sí? De alguna manera podemos observar la fluctuación de precios de algunos sectores, a lo mejor el sector de los electrodomésticos, observando el precio de esos productos en Mercado Libre, es igual de eficaz que mandando personas para hacer el relevamiento manual a los Garbarino, a los Musimundo, o a los Tío Musa, o a los distintos lugares de ventas de electrodomésticos. ¿Sí? Relevando el precio, luego cargándolo en algunas planillas, luego haciendo modelos y luego presentando el informe de precios. A lo mejor esa tarea que involucra personas, movilidad, procesos manuales, procesamiento y periodos más largos de obtención del dato y la publicación, puede presentarse en el orden de las horas, ¿sí? O en el orden del real time. O sea que la construcción de un indicador de precio al consumidor para el sector de la electrónica o de la línea blanca o la línea marrón puede hacerse eficazmente y con buena certeza mediante técnicas de scrapping, por ejemplo. ¿Sí? Otra de las fuentes que también se está utilizando como indicadores tempranas, indicadores nowcasting, son las formas que tienen las personas de manifestar su deseo de consumo a través de los buscadores. ¿Sí? Por ejemplo, las formas que tenemos las personas de decidir un viaje, ¿sí? El tiempo en que planificamos un viaje y lo desarrollamos está en el orden de las semanas o de los meses. ¿Sí? Es de esperar que el tiempo que transcurre entre que una familia decide su viaje de verano a Mar de las Pampas y la primera búsqueda de esa familia buscando ofertas o destinos turísticos puede darse en el orden de los meses. Entonces no estaría mal pensar que la cantidad de búsquedas de palabras claves como Mar de las Pampas, Cabañas, que se realizan en los meses de octubre, ajusten a la disponibilidad, o ajuste a la disponibilidad de plazas hoteleras en Mar de las Pampas en enero, febrero. ¿Sí? Entonces podemos construir indicadores temprano observando las búsquedas que la gente realiza en los buscadores en octubre, indicadores de turismo en enero. ¿Sí? Este es uno de los ejemplos, pero también pueden darse en otros dominios de estos de los que yo les contaba, de indicadores macroeconómicos. Otra de las tareas que involucra también tener es
tratar de observar qué es lo que la gente está escribiendo y opinando en redes sociales, en Facebook, Twitter, mensajes en YouTube, Instagram, etcétera, pero también los medios presentados de alguna manera un poco más formalmente, que son los medios periodísticos, ¿sí? Que de alguna manera son como instancias indirectas de cierto humor social, ¿sí? Bueno, a todo esto es como necesaria la creación de unas tuberías complejas desde dónde está la información, dónde la voy las instancias de almacenamiento y procesamiento indirecta, o intermedia, perdón, como para después que los analistas puedan dar su- sus digamos, sus modelos o trabajar esas fuentes de datos como para poder construir los modelos necesarios, ¿sí? O sea, diseñar estas tuberías y estos espacios intermedios, ¿sí? Para poder destilar los datos desde su fuente de origen para pasar a los distintos datos de destilación, para poder generar los insumos para que los analistas puedan tener y pueda consolidarse este indicador que les contaba de indicador de construcción de manera, ¿no? De manera nowcasting. ¿Mm? Y de alguna manera como cierre de esta propuesta de pensar nuevas fuentes de datos para construir indicadores nuevos, les propongo que pensemos, denme un minutito que tengo que contestar un mensaje. Bueno, entonces de alguna manera yo lo que les propongo hacer es intentar trabajar la idea de, de cómo pensar, por ejemplo, un modelo de indicador de construcción a partir de fuentes disponibles, ¿sí? De fuentes Big Data disponibles. Entonces, podemos saber que cuando hay construcción, se venden materiales, ¿sí? Entonces, observar la dinámica de stocks de los sitios de e-commerce que venden materiales es un indicador temprano de este superindicador de construcción. Pero cuando se construye, se puede construir tanto para obra privada como para obra pública, ¿sí? Entonces, pensar los permisos que se requieren para la construcción de obra privada se tienen que tramitar en la municipalidad, en justicia, etc. Entonces, medir el volumen de, de los permisos de obra también son indicadores de obras nuevas, ¿sí? Entonces, construir, observar los espacios donde la municipalidad o justicia exponen la cantidad de permisos nuevos es un indicador temprano de, de indicadores de construcción. Hay un caso de modelos de nowcasting que es, por ejemplo, cuál es el valor del, llamémoslo, del commodity cemento, ¿sí? Entonces, el commodity cemento se tiene en cuenta a partir de, bueno, cuántas obras, tanto públicas como privadas, van a requerir de ese insumo
en los meses siguientes. Entonces, yo soy una cementera, yo puedo saber cuántas licitaciones existen y cuántos cementos se va a necesitar para esas licitaciones y cuántas obras, cuántos permisos de obras y cuántos metros cuadrados se van a construir. Entonces, cuánto cemento voy a necesitar para cada una de esas dos. ¿Sí? Bueno, también de alguna manera imágenes satelitales que pueden observar ciertas superficies y pasar de, bueno, en esta superficie hay una casa y de repente hay una demolición, la cobertura de colores de la demolición es distinta que la de la casa, de la cobertura del techo, entonces se pueden medir cuántas horas en demolición hay en una ciudad y de alguna de esa manera tratar de ajustar también la cantidad de obras construyéndose. ¿Sí? En todas esas fuentes poder construir un indicador temprano de cuál es el índice de construcción. ¿Sí? Bueno, de alguna manera lo que les traje hoy es una idea de pensar estas nuevas fuentes o estas fuentes de información que están siendo registradas en esta época, ¿sí? Como para poder dar respuesta a indicadores macroeconómicos. ¿Sí? A ver, permítanme que hay algunas preguntas en el chat. ¿Sí? Los permisos, supongo que me estás preguntando, Martín, los permisos de obra, si están disponibles en Argentina. La verdad que yo no lo sé, pero lo que sí sé es que a nivel de cada uno de los distritos sí están, digamos, la Ciudad de Buenos Aires tiene un registro y supongo que las distintas provincias tendrán otros registros. Si esa información está pública o no, seguramente Buenos Aires lo tiene y quizás la provincia de Córdoba no. ¿Sí? ¿Qué otra cosa les quería contar? Algunas referencias de cuanto a los momentos que esta información está siendo expuesta. ¿Sí? La cantidad de autos que están estacionados en un estacionamiento. ¿Sí? Está remitiendo a una idea de que cuanto más se vende, si el supermercado está es difícil acceso, o sea, la gente no puede viajar, o no mucha gente viaja en tren o en subte. Bueno, de hecho, para ir al supermercado, al viejo Auchan, al Walmart del acceso, te tenés que desplazar en auto, ¿sí? Y seguramente ese auto está estacionado ocupando una plaza dentro del estacionamiento. O sea que no es loco pensar que la cantidad de autos es descriptivo de la cantidad de consumo que tiene el estacionamiento, ¿sí? Que tiene el supermercado. Pero si esas fotografías se capturan a cierta hora del día, donde, por ejemplo, no sé, hay un acto o sea, un acto de los municipales, el intendente convoca a mucha gente para inaugurar algo y el satélite saca la fotografía al momento que estaba haciéndose ese acto y hay muchos autos. Bueno, eso no está infiriendo en la cantidad de consumo del supermercado, ¿sí? O sea que las fotografías son instantáneas dentro del proceso general, ¿sí? Así como yo les contaba al inicio de la charla, la fotografía mía en el bolsón tocando la guitarra, o el año pasado, cuando produjimos las fotografías para las fotografías institucionales de la empresa, son instantes, ¿sí? Entonces estas formas de recuperar la información pueden ser percibidas o tomadas como instantes, ¿sí? Los instantes donde mi teléfono celular está reportando su actividad y una celda que usualmente es la más cercana a donde está el teléfono celular
y por ende donde estoy yo, son instantes, ¿sí? Según la frecuencia de reporte puede reconstruirse esa película, ¿sí? En el caso de los teléfonos celulares, por propia tecnología, los celulares reportan casi constantemente su actividad y por ende su ubicación, ¿sí? Pero los satélites no, los satélites sacan fotografías cada cada periodo de tiempo más extensos. Las nuevas constelaciones de satélites permiten tener revisitas en el orden de las horas, ¿sí? Pero los satélites que sacan fotografías, por ejemplo el proyecto Landsat, pasa por el mismo punto cada 16 días, ¿sí? Bueno, las fotografías pueden reconstruir una historia más grande, pero también tiene que ver con los tiempos de revisita, con la frecuencia de recuperación del dato, pero también con ciertas inferencias que uno hace respecto del momento en que esa fotografía fue tomada, ¿sí? Bueno, yo creo que por hoy estamos bastante bien con la charla. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Realmente creo que fue muy buena. Y Jorgelina te va a dar la despedida oficial, digamos, de la UNDAV, Gracias. esperando volver a contar contigo para nuevas charlas para la carrera también. No Bueno, hay genial. problema. Bueno, yo desde la Secretaría agradecerles a todos por la presencia y bueno, me pareció muy interesante tu charla, Ernesto, y quería pasar un datito extra, que está abierta la inscripción al taller de podcast que se va a dictar todos los miércoles de octubre de 18 a 20. Si quieren mayor información pueden entrar a la página de la Universidad Nacional de Avellaneda y ahí se pueden estar anotando. Por mi parte, un placer haber estado en las charlas del Departamento de Tecnología y Administración y haber asistido a esto. Muchas gracias a todos.